parte es un poco pesada, es mucho contenido teórico, pero quisiera que lo abordemos desde el punto de vista de qué neurotransmisor me interesa conocer. ¿Está bien? Porque son muchos, pero ¿cuáles son los que yo voy a trabajar? O, visto de otra forma, es de que en el momento que ustedes analicen un fármaco o analicen un mecanismo de acción de cualquier sustancia que ustedes van a utilizar, entonces vean si tiene que ver con el bloqueo ya sea de los receptores donde va el neurotransmisor, o si se va a bloquear la transmisión del impulso nervioso, o se va a bloquear la conducción del impulso nervioso, o qué es lo que se está bloqueando dentro del mecanismo de acción, y ahí ustedes pueden hacer énfasis en una revisión bibliográfica adicional. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a ver es de manera general algunos criterios para poder ver este tema de neurotransmisores. Entonces, básicamente, ¿qué es un neurotransmisor? El mismo nombre lo dice. Cuando hablamos de sinapsis química, estamos hablando que la sinapsis química y la transmisión de la sinapsis química se da gracias a un compuesto, la misma palabra lo dice, químico. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? No es otra cosa que una sustancia o una molécula química producida por las neuronas. Es exclusivo de las neuronas. Entonces, este neurotransmisor producido por las neuronas tiene la capacidad de ser almacenada en lugares especializados para cumplir su función. ¿Quién me dice cuáles son los lugares especializados donde se almacenan los neurotransmisores? No tengan miedo, porque digamos, si esa pregunta les hago, a ver, hagamos de cuenta que estamos en el examen, como ayuda, ¿qué responderían? Vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas, ¿ve? Una ya acertó en la respuesta. Entonces, dentro de este botón sináptico, la anterior vez veíamos una microfotografía, aquí hay pequeños globitos, ¿sí o no? Esos pequeños, ¿sí?, globitos acá adentro son precisamente las vesículas sinápticas. Entonces, un neurotransmisor, repetimos de nuevo, es una molécula química, es una sustancia química producida exclusivamente o especialmente por neuronas y es almacenada en un lugar especializado que son los botones sinápticos. ¿Está bien? Denominados específicamente vesículas sinápticas. ¿Se entiende? Listo. Posterior a ello, volvemos a recordar lo que hemos visto en la anterior clase. Un neurotransmisor, si bien es una molécula química almacenada en un lugar especializado como el botón sináptico, tiene un mecanismo de liberación. ¿Cuál es el mecanismo de liberación? Y mi pregunta va a que recordemos lo mismo, porque les estoy haciendo las mismas preguntas para ayudarles a que ustedes entiendan las futuras preguntas. Por ejemplo, ¿qué llega por acá? Dos palabras. Levanten la mano y fuerte. Si te equivocas, no pasa nada. Cuando te equivoques en el examen, ahí te preocupas. Vas a estar estresada en la noche. ¿Sí o no? ¿Qué llega por aquí? El impulso nervioso. Sí, tiene nombre. Pero levante la mano. Ah, qué chaco. Impulso nervioso. No. ¿Qué llega por acá? Está bien el impulso nervioso, pero ¿qué llega por acá cuando nos referimos a fenómenos eléctricos? PA. ¿Ah? Es con P y con A. Potencial de acción. Pero claro, el potencial de acción se da gracias a... Por eso, les digo, miren, ahora me doy cuenta, otra vez voy a repetir, creo que es la cuarta, la quinta, desde la primera clase que les repito. Les pregunto lo mismo y lo mismo y lo mismo, y les voy a volver a preguntar en el papel. Ahora entiendo por qué les va mal. Y el potencial de acción se da gracias a la entrada de... Y la entrada de sodio representa también la... Ah, ahora sí.
Esta entrada de sodio que produce la despolarización de la membrana neuronal es el potencial de acción, o sea, la conducción del impulso nervioso que llega al botón sináptico y entra un compuesto iónico. ¿Es el? Calcio. El calcio genera el vaciamiento de los. Entonces hay un mecanismo por el cual el calcio se une a las vesículas sinápticas y libera. Entonces todo eso es un neurotransmisor. Es una molécula química almacenada en lugares especializados porque no puede estar en otro lado. Les decía, en una neurona, hagan de cuenta que yo soy la neurona. Este es el lugar de recepción. Si yo les preguntara eso, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres que están destinadas a la recepción de un impulso nervioso, en este lado, encontramos los neurotransmisores. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Porque no están encargados de hacer sinapsis. Porque no es el lugar especializado para transmitir la información. Es el lugar especializado para recibir la información. Pero si yo les digo el botón terminal que va a entrar en contacto con una segunda neurona o de segundo orden, porque la primera es la que lleva, es el lugar especializado para la transmisión del impulso nervioso. ¿Por qué? Porque este es el lugar especializado. ¿Por qué? Porque la neurona tiene la capacidad de producir neurotransmisores, que son sustancias químicas, y además almacenarlas en vesículas sinápticas y tener todo un sistema que hace que se puedan liberar. ¿Cuál es ese sistema? Conducción del impulso nervioso, que es, cuando hablamos de electricidad, potencial de acción, despolarización, repolarización. Acá el mecanismo es el ingreso de calcio y luego viene la liberación y después de la liberación viene el paso de la información a la segunda neurona, porque estos neurotransmisores tienen un, ¿cómo se llama esto? Receptor, el que recibe el neurotransmisor. Y este neurotransmisor, que es una molécula química, una sustancia química distinta para determinadas funciones del organismo, fíjense que tenemos un montón de funciones nociceptores, por ejemplo, ¿no? Para la memoria, para la contracción muscular, para la contracción o para el control que rige, digamos, el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos un sistema de neurotransmisores distintos y cada neurona trabajará con un neurotransmisor especializado. Por eso hay miles de fibras que conforman, ¿no? los nervios. Estos neurotransmisores entonces se unen a su receptor y van a generar un cambio conformacional en este, que puede ser, dependiendo del receptor, de distintas formas. ¿Qué es lo que va a causar? Apertura de estos canales. ¿Para que entre qué? ¿Qué entraba aquí? ¿Y qué entraba? Sodio. Entonces, es repetitivo. O sea, si yo le paso la información a ella, yo voy a generar en ella que también se despolarice para que la información viaje. Y vamos a manejar un tipo especial de neurotransmisor que va a ser, digamos, exclusivo de nosotros. Otra neurona vendrá aquí y trabajará con esta fila con otro neurotransmisor, y otra neurona trabajará con esta fila con otro neurotransmisor. Entonces, tenemos distintos tipos de neuronas especializadas que tienen distintos tipos de neurotransmisores con los cuales van a ir trabajando. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál de los neurotransmisores me interesa conocer? Como nosotros o ustedes van a trabajar especialmente en el área cérvico-facial y me interesaría conocer un poco de contracción muscular, yo lo que me interesa conocer es cómo se produce la vía de salida también, ¿no? Les doy el siguiente ejemplo. ¿Recuerdan un dolor de diente que puede tener un paciente y que dice que cuando le choca, le duele? ¿Qué hace? No choca, ¿sí o no? Está con la boca abierta, porque sabe que cuando le choque le va a doler. La vía de entrada sensitiva es el dolor. ¿La respuesta qué es? Contracción muscular. Refleja, aprendida, compensadora, entonces, y la neurona lleva un neurotransmisor al músculo para que éste se contraiga o para que el tono baje un poco y mantenga separado. ¿Qué neurotransmisor estamos hablando? Acetilcolina. ¿Ven?
ya está. Entonces lo mismo yo con el dolor. ¿Quién trabajará con el dolor? La sustancia P, el glutamato. ¿Qué neurotransmisores trabajan con el dolor? Trabajaré con un fármaco que me bloquea a nivel central o a nivel periférico. Ya de hecho la anestesia trabaja a nivel periférico, bloqueando la conducción. Pero ustedes cuando den un analgésico, ¿han escuchado hablar del tramadol? El tramadol es un opioide, es un fármaco opioide que es analgésico, pero tiene una acción a nivel central también. Entonces ahí, cuando lleven en fármaco, lo que ustedes tienen que saber es dónde está actuando, ¿sí? Los AINES que van a utilizar el ibuprofeno, el paracetamol, ¿no? El ketorol, el naproxeno, cualquier fármaco que ustedes utilicen, ¿dónde actúa? A nivel periférico, a nivel central, tiene ambas acciones. Entonces ahí vemos. Y ahí me interesa saber sobre dónde actúa, en qué parte del proceso fisiológico es donde va a ir a actuar. ¿Está bien? Entonces, los neurotransmisores, lo voy a colocar todo para que pueda tomarle, porque yo sé que le toman una foto o algo. Para determinar a los neurotransmisores se tuvieron que considerar ciertos criterios que precisamente hagan a un neurotransmisor y se definan para darle el nombre y establecerlo científicamente como neurotransmisor. Y si ustedes se fijan, los requerimientos para designar a una molécula química, porque tenemos varias moléculas químicas en nuestro organismo, entonces dice, tiene que existir un mecanismo para sintetizarla y almacenarla, los neurotransmisores en vesículas especializadas. ¿Dónde ocurre esto? Si yo les hago preguntas generales, igual a veces les va mal por el razonamiento, porque si yo les preguntara, ¿tienen un mecanismo para sintetizar y almacenar neurotransmisores en vesículas especializadas para cumplir la función? ¿Dónde o en qué célula se produce o se almacena? ¿Dónde es? La respuesta es general, ¿no? Es demasiado grande. En la neurona y ya está. Sabemos que la neurona es la unidad funcional fisiológica del sistema nervioso. Existe un mecanismo que origine el vaciamiento de las vesículas sinápticas en la hendidura sináptica en respuesta a un potencial de acción. ¿Recuerdan lo que les acabo de recordar? ¿Sí? Llega el potencial de acción, despolarización por entrada de sodio. Llega al botón sináptico y en el botón sináptico ¿quién entra? El calcio, y el calcio se une a la vesícula sináptica y genera el cambio conformacional en las proteínas como la sinaptobrevina, la sinapsina, y lo que va a producir es un vaciamiento de los neurotransmisores por un proceso de exocitosis. Entonces hay un mecanismo. Luego, un mecanismo para producir una respuesta eléctrica o bioquímica en la neurona postsináptica. Lo que les decía, una vez que se libera, ¿a quién se une? Aquí había un dibujito. ¿A quién se une? A un receptor. Y en ese receptor genera un cambio conformacional. ¿Para qué? Lo que dicen, ¿eh? Producir una respuesta. Y la respuesta, claro, va a ser eléctrica porque le va a abrir para que entre sodio, ¿no ven? ¿Y para qué entra el sodio? Si yo les preguntara, a ver, ¿cuál es el objetivo de la entrada de sodio dentro de la membrana o dentro de una fibra nerviosa producto de un estímulo? ¿Cuál es su respuesta? Producir la despolarización de la membrana en menor o mayor grado y generar un potencial de acción. Entonces ya tienen que interpretar la pregunta. ¿Está bien? Luego, un mecanismo para eliminar el neurotransmisor del espacio sináptico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un mecanismo para eliminar? Porque una vez que el neurotransmisor se une al receptor, ¿estará unido siempre? No. Tiene que estar unido por un periodo de tiempo suficiente para que pueda generar una respuesta en la siguiente neurona. La neurona presináptica, digamos yo, he recibido el estímulo, y ella es la neurona postsináptica, con su membrana postsináptica. La mano. Choca. Entonces, ahí ven. Entonces, tenemos ese mecanismo. Yo debo generar con este potencial de acción que he recibido una respuesta en la siguiente neurona.
Y esta neurona le puede pasar a una tercera neurona que estará en la corteza, en el caso de que tenga que aprenderse ese estímulo. ¿Está bien? Bueno, entonces todos estos aspectos tienen que ser considerados para determinar esta molécula química con neurotransmisor. Y una, por supuesto, de las más importantes es, y la más sencilla de entenderlo, es de que es producida especialmente por neuronas, almacenada en vesículas, en los botones sinápticos, y corresponden a la sinapsis química. ¿Está bien? Y esto era lo que ya les he explicado, ¿no? Por aquí que llega, otra vez, potencial de acción. ¿Qué es? Despolarización. ¿Y por qué ocurre? Por la entrada de sodio. ¿Cómo se logra el vaciamiento por exocitosis de los neurotransmisores? Por la llegada del potencial de acción y la entrada del ion calcio. Acá. ¿Ven? Distintos tipos de preguntas. Hay un montón de formas de preguntar. ¿Está bien? Y luego generar el efecto postsináptico. La dogma de los neurotransmisores fue propuesta por Paul Ehrlich. Esto lo encuentran igual, este es padre de la farmacología, de hecho hizo una reseña sobre la resistencia de antimicrobianos, está en el libro de Litter, ¿no? Entonces, él propuso en ese entonces la dogma del neurotransmisor que dice: la función de un neurotransmisor, hormona o fármaco es debida exclusivamente a la función de su receptor. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto? Si volvemos un poco atrás, fíjense esto, le está dando más importancia al receptor. Paul Ehrlich trabaja mucho en farmacología. Y le dice por esta razón. Hay una forma de bloquear el impulso nervioso, ¿recuerdan? Inhibir el impulso nervioso. Si te viene un axón aquí, ¿qué sinapsis era morfológicamente? Axoaxónica, ¿no? Si te libera un neurotransmisor como el ácido gamma aminobutírico, ese neurotransmisor es inhibidor. Si te inhibe acá, para que no se produzca el paso de la información a esta segunda neurona, ¿qué tiene que hacer ese neurotransmisor? Cerrar. ¿Pero qué? Los canales de calcio. ¿Ven? Que ya lo razonan. Esas son las preguntas que hacemos. Entonces tú razonas, dice, oye, pero viene aquí una sinapsis axoaxónica y te libera un neurotransmisor como el ácido gamma aminobutírico, el GABA. ¿Qué te genera? Te genera cierre de canales de calcio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no entra calcio acá? No produce el vaciamiento. Disminuye el vaciamiento. Y como no hay neurotransmisores lo suficientes en esta hendidura sináptica, no se pueden unir a este receptor. ¿Por qué Paul Ehrlich dice o hace referencia más a la importancia de los receptores? Porque trabaja con fármacos. Y él dice, por ejemplo, que se puede bloquear este neurotransmisor, este receptor, como por ejemplo de la acetilcolina. Les decía, cuando tú quieres paralizar un músculo y que no puedas levantar la mano, ¿por qué no lo puedes levantar? ¿Han llevado bloqueadores neuromusculares en farmacología? Van a llevar, pero, y les había dicho también que ustedes van a utilizar que cuando haya problemas musculares en ATM, producto de una extracción de un tercer molar o algo, les recetan miorrelajantes, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo actuarán los miorrelajantes? Son miorrelajantes, relajantes de los músculos. Pero para Paul Ehrlich, siguiendo la dogma, él dice, es muy importante el receptor, no importa cuántos neurotransmisores se liberen para él. ¿Por qué? Porque los fármacos te pueden bloquear a este receptor. Si este receptor está bloqueado acá, en la membrana postsináptica, o sea, yo llevé la información, traté de pasar la información, pero en esta segunda neurona, en su compañera que le tengo que pasar la información, estos receptores están bloqueados. Por lo tanto, por más neurotransmisores que se hayan liberado, no se pueden unir. ¿Se entiende?
Y si no se une el neurotransmisor a este receptor, ¿qué pasa? ¿Esto se abre o no se abre? No se abre. Y si no se abre, no entra sodio. Y si no entra sodio, no hay despolarización. Entonces no hay respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, Paul Ehrlich, como trabaja con farmacología, dice, es mucho más importante comprender eso porque nosotros podemos, y los trabajos de investigación, de hecho, de hoy en día, que se hacen, por ejemplo, para el Parkinson, ¿han escuchado hablar del Parkinson? Que se debe a un déficit en neurotransmisores, especialmente se ha utilizado la L-dopamina, por ejemplo, para tratarla, pero después de años en la Universidad de California se hacían de forma experimental, se sigue tratando todavía y se ha logrado bloquear un poco eso para que no tiemblen. Un paciente con Parkinson no pueden tomar ni un vaso de agua. ¿Se dan cuenta que ustedes no puedan tomar ni siquiera un vaso de agua, ¿sí?, durante su vida? ¿Se imaginan lo que sería eso? No poder tomar porque no puedes controlar, ¿sí? Entonces se hace trabajos de investigación a este nivel para tratar de controlar cierto tipo de enfermedades, porque una falla en todo este proceso, ¿qué hace? Una enfermedad. Una sola cosa que te falle, estás enfermo. Una falla, por eso les decía, somos pequeñas máquinas. Una pequeña falla en cualquier lugar del proceso, ¿qué te da? Patología. Y es por eso que ustedes deben conocer los procesos para poder determinar dónde está el problema y poder tratarlos. ¿Se entiende? Si el problema estuviera en estos receptores, entonces hay que corregirlos. Si tú quieres bloquear a nivel de este receptor, entonces también lo puedes hacer, pero conociendo desde ese punto de vista. Entonces la dogma de Paul Ehrlich era esa. ¿Por qué? Porque trabaja con fármacos. Entonces, la función de un neurotransmisor, hormona o fármaco, debido exclusivamente en función a los receptores, o sea, mucho más importante para él considerar, porque los trabajos de investigación, como les decía, hasta hoy en día, todavía se trabajan a ese nivel, para generar y producir fármacos o nuevos fármacos relacionados con enfermedades que se puedan llegar a producir, ¿no? ¿Qué neurotransmisores tenemos? La clasificación es por familias, ¿no? Fíjense acá, tenemos la familia de las monoaminas. Por eso les decía que esto era cansador. Esta es la parte cansadora, tómenle una foto. Y de ahí, yo no les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué hace el neuropéptido, digamos? Voy a preguntar algunas cosas de neurotransmisores, las más importantes, ¿está bien? Pero no todas. Sepan que hay un montón que pertenecen a familias y que cuando les toque averiguar qué fármaco van a utilizar o cómo van a bloquear o cómo funciona su mecanismo de acción, entonces ahí los revisan. Pero sepan que hay. Monoaminas, fíjense a quién había pertenecido la acetilcolina, a las monoaminas. ¿Quién había sido su hermana? La serotonina y la histamina. ¿Sí? Estas sustancias son producidas en nuestro organismo, ¿verdad? La histamina, por ejemplo, importante en inflamación, seguramente han llevado patología, inflamación. Conmigo también les voy a explicar algo en la parte práctica, con detalle lo que es inflamación, para ver la parte fisiológica y un poco la parte fisiopatológica. Entonces, la histamina producida por células como mastocitos, por ejemplo, ¿no? Pero también es producida por una serie de células adicionales. Entonces, fíjense, acetilcolina, serotonina. Mira, aminoácidos. Aminoácido había sido el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Y este es excitador o inhibidor? Inhibidor. ¿La acetilcolina es excitadora o inhibidora? Excitadora. ¿Ve? Bien, esas cosas necesitamos saber un poco. ¿Quién es excitador? ¿Quién es inhibidor? El glutamato y la glicina también son inhibidores, por si acaso. Entonces, los aminoácidos son una serie de neurotransmisores que tienen capacidad inhibidora, para controlar un poco. Si alguna información no tiene que pasar, ahí la paran, ¿sí? No todo tiene que llegar. Nuestro organismo está diseñado también para modular la información, ¿sí? Y dar una respuesta más adecuada. No siempre funciona bien, hay fallas, pero trata de hacerlo, está diseñado para eso.
Catecolaminas, fíjense, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Y aquí viene una confusión, porque esta adrenalina y noradrenalina también es sintetizado por otras células, ¿no? Y aquí la noradrenalina es excitadora, o la adrenalina, y también pueden ser inhibidoras, cumplen doble función. Y ahí es donde son las confusiones, ¿sí? Hay algunas que son por excelencia excitadoras, otras por excelencia inhibidoras, y otras que pueden tener dualidad de funciones, ¿sí? Entonces el organismo ha tratado de tener un amplio rango de neurotransmisores que pueden ser excitadores, inhibidores, y otras que puedan cumplir una dualidad de funciones, ¿no? Dependiendo el requerimiento de dónde se encuentra. Acá esto vamos a hablar cuando llevemos digestivo, por ejemplo, porque toda la motilidad del sistema del tubo digestivo tiene relación con liberación de estos neurotransmisores, porque es el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? En cambio la acetilcolina está más relacionado con el sistema esquelético, que es voluntario. Los péptidos, que son moléculas neurotransmisoras muy pequeñas, como la sustancia P, y los neuropéptidos, relacionados con un poco el dolor, ¿sí? Y ya. Más de lo mismo. Tómenle una foto si quieren para que se les quede grabado, porque voy a volver a repetir. ¿Quién entra aquí? Y me van a poner sodio. Bueno, que no les ocurra a todos los que están acá. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esto? Esta cosita, no. ¿Cómo se llama? Un botón ¿Botón qué, pero? sináptico. Claro, nombre y apellido. ¿Y esta se llama? ¿Y ahí adentro qué están? Les va a ir fantástico en el examen si están así, ¿no? Pero le voy a cambiar la pregunta. Porque tienen que empezar a razonar. ¿Se han dado cuenta que he hecho preguntas de lo mismo, pero de distinta forma? Entonces hay 1000 formas de preguntar. ¿Ya está preocupada? ¿No? Bien. Esto de acá es un receptor. Bueno. Y aquí había el ejemplo, ¿ven? Miren, se une y aquí está su receptor aquí. Y se abre como una compuerta. Ahora, los receptores obviamente hay de distintos tipos. Por ejemplo, la acetilcolina, es la que les decía que nos interesa por la parte neuromuscular, porque la estructura nerviosa llega al músculo y le dice contráete o relájate un poco. Entonces, el neurotransmisor, ya saben, es la acetilcolina, lo que hablábamos hace rato, pero tiene dos tipos de receptores. Unos pueden ser metabotrópicos y otros pueden ser ionotrópicos, ¿sí? Entonces hay una diferencia, ¿sí? Fíjense acá está el sitio de unión del receptor ionotrópico y fíjense acá, canal iónico receptor ionotrópico. ¿Qué pasa acá? Cambio conformacional y esto se abre. ¿Quién entra? Sodio, lo mismo. Este en cambio se une acá y tiene que generar un cambio conformacional a través de un complejo proteico acoplado a proteína G y acoplado a una enzima. No les voy a complicar la vida tampoco con la que me conozcan todo eso, pero sepan que existe un mecanismo complejo. Este es el receptor, pero no es el que se abre. Este es el receptor incorporado a la proteína canal que se abre. Pero fíjense en este es el receptor, pero no es el que se abre. El que se abre es esta proteína transmembranal. ¿Y cómo hace que se abra esta proteína transmembranal? Pues se libera una serie de acción enzimática acá, ¿sí? Que son dos tipos. Se libera un segundo mensajero que generalmente es el AMP cíclico, y el AMP cíclico recién viene acá y hace que esto se abra. Entonces, el sistema ha diseñado un sistema un poco más sencillo, más rápido, más práctico, pero también otro con doble seguro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede haber fallas. Pese a eso hay fallas. O sea, el organismo ha diseñado opción A, B, C, D, E, F, o sea, tiene alternativas. Pero pese a todas las alternativas que ha podido ver en nuestro diseño, ocurren fallas. Y acá, como les decía, fíjense, el AMP cíclico es el que viene y genera el cambio conformacional para que esto se abra y luego recién
puede ingresar. ¿Está bien? Fíjense, otro tipo de neurotransmisores, de receptores, cómo se unen con puerta cerrada, con puerta abierta. No les voy a... Terminemos con esta. Esto por si acaso es eléctrico. Bueno, esto es químico y este es eléctrico. En el eléctrico pasa ¿quién? Si es sinapsis eléctrica, siempre piensen en un compuesto eléctrico, con carga, un catión, el sodio, positivo. Entonces acá entra directamente de una célula a otra. Entonces, las sinapsis eléctricas trabajan con compuestos eléctricos que serían compuestos iónicos, con cargas eléctricas. Las sinapsis químicas trabajan con neurotransmisores. ¿Listo? ¿Ves? Les va a ir fantástico. Las sinapsis eléctricas no hay tanto donde entender. Son mucho más rápidas, por supuesto, porque es el paso directo de aperturas y el paso del potencial de acción de forma directa. Entonces no hay tanto problema como en la sinapsis química. Sin embargo, las sinapsis eléctricas son mucho menos en nuestro organismo que las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son en su mayoría flujo pasivo y directo de corriente de una neurona a otra, ¿ven? Porque el potencial de acción pasa de forma directa, no a través de un neurotransmisor que genera una apertura, una conexión con el receptor y todo eso. Fuente diferencial del potencial de acción que genera otro potencial de acción. Aquí hay una diferencia bastante importante que lo podemos mencionar. La transmisión en las sinapsis químicas es unidireccional, o sea, quiere decir, acá está el estímulo, se conduce acá y se transmite en esta dirección. En cambio, y no va en sentido contrario, por eso les preguntaba, ¿no es cierto? La terminación nerviosa especializada, o a este lado puede recibir la información y ir así, no. Una es vía aferente y eferente. En cambio, en las sinapsis eléctricas puede ser bidireccional. No importa si se genera acá o se genera acá, igual pasa la información. Por eso el músculo cardíaco trabaja con unas sinapsis eléctricas, porque todas las células tienen que conectarse al mismo tiempo de forma muy rápida, porque el corazón trabaja, ya saben, desde que nos formamos hasta el último día. Entonces, es bidireccional, diferencia con la química es unidireccional. Es mucho más rápida, el propósito es sincronizar, neuronas. Bueno, algunas características. Lo mismo que habíamos visto hace rato, pero donde quiero llegar es acá. Los neurotransmisores más importantes para nosotros, ojo con eso, acetilcolina. O sea, ya más no puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que empaparse de acetilcolina. Seguro que va a estar ahí. ¿Sí? Seguro que va a estar ahí. De una u otra forma estará por ahí. ¿Está bien? Otro neurotransmisor importante, el GABA, que también ya les he dicho. Seguro va a estar ahí. Si no es en el 1, en el 2. ¿No? Otros neurotransmisores un tanto importantes, el glutamato, la noradrenalina, ¿sí? Estos dos menos, porque esto tiene que ver con el sistema nervioso central y la serotonina tiene que ver igual con otro tipo de funciones. Las más importantes, acetilcolina, el GABA, tal vez un poco de noradrenalina y glutamato, una revisada, ¿sí? Fíjense esto, las monoaminas se clasifican en lo que son los colinérgicos también, es el nombre que se da farmacológicamente, como la acetilcolina. Se sintetiza en neuronas a partir de ¿quién? Fíjense, la colina y la acetilcoenzima A, derivados del metabolismo de la glucosa. ¿Y dónde se da este metabolismo? En la mitocondria, ¿no? A través de la enzima colina o acetilcolinesterasa, también llamada colinoacetilasa. ¿Está bien? Es una enzima. Entonces, ¿cuál es el precursor de la acetilcolina? Estas dos sustancias, la colina y la acetilcoenzima A. ¿Qué pasa cuando un neurotransmisor se libera acá? Es degradado por enzimas
Y la colina y la acetilcoenzima A, que son como los productos para producir nuevos neurotransmisores, se recaptan por este botón sináptico. Los recaptan y los vuelven a llevar a la fábrica. ¿Dónde es la fábrica? Las vesículas sinápticas tienen un proceso para almacenarlas de nuevo y utilizarlas. Y se da con ayuda de las mitocondrias. Entonces, cada vez que un neurotransmisor de todos ustedes que están siendo utilizados 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, desde el momento que ustedes han sido concebidos, ¿no? Entonces, se liberan, porque empieza un proceso de aprendizaje, se van liberando y se van recaptando para seguir produciendo. O sea, imagínense que es un montón. Durante toda la vida necesitamos eso, ¿sí o no? Y no tenemos lo suficiente, entonces nuestro organismo ha diseñado para recaptar estas sustancias para formar nuevos neurotransmisores. ¿Está bien? Entonces no todo se desecha, sino se recapta. Importante eso, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares podemos encontrar que trabajan la acetilcolina? Esto general, de conocimiento, para que ustedes lo sepan nada más. Neuronas motoras en la médula espinal, claro que sí. En el proencéfalo basal, numerosas áreas de la corteza trabajan. Interneuronas en el cuerpo estriado, sistema nervioso autónomo, neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático, parasimpático. Debemos preguntarnos si es tan importante saber todo esto. Para mí es de conocimiento. ¿Está bien? Sepan que la acetilcolina no trabaja solamente en el músculo, trabaja en otros lugares. ¿Está bien? Entonces es uno de los neurotransmisores, de hecho, más numeroso y más estudiado. Y es uno de los primeros en ser descritos, ¿no? Fíjense, la acetilcolina, neurotransmisor, más información, más abundante y principal de las sinapsis neuromusculares. Acá importante esto, pues la sustancia química que transmite los mensajes a los nervios periféricos al órgano efector, que sería el músculo, para que se produzca la contracción muscular. Bajos niveles de acetilcolina pueden producir falta de atención y olvido, relacionados porque también trabajan a nivel del sistema nervioso central. El cuerpo fabrica acetilcolina a partir de, otra pregunta, ¿no? Colina y acetilcoenzima A, pero un producto también es el piruvato, la lecitina, el leanol, las vitaminas, que va a utilizar la mitocondria para producir. ¿Está bien? Pero las más importantes son la acetil o la colina y la acetilcoenzima. ¿Está bien? Los diseños que van a encontrar, no quiero complicarles la vida, vamos a pasar esto un poco, porque esto, les decía, no les voy a preguntar cuál es el proceso por el cual se forma la acetilcolina, entonces ahí les describiría todo esto, pero mejor les dejo un poco de espacio para que puedan leerlo. ¿Está bien? Bueno, pero sepan que tiene un proceso en el botón sináptico. Catecolaminas, la dopamina, las importantes, noradrenalina, adrenalina, las indolaminas, fíjense, tienen nombres distintos. Fíjense, la dopamina se biosintetiza en el cuerpo a partir de, bueno, en el tejido nervioso, por supuesto, en la médula de las glándulas suprarrenales, primero por la hidroxilación de aminoácidos como la L-tirosina y la L-dopa. Esto es lo que les decía, los trabajos de investigación relacionados con la enfermedad de Parkinson se daba porque había deficiencia de L-dopa y se ha utilizado L-dopa para los tratamientos. El problema ha sido que después de tratamientos de pacientes que han estado muy bien después de un año y medio, la enfermedad ha recidivado. No se conoce todavía hasta hoy cuál ha sido el problema. Se sigue todavía en investigaciones, ¿no? Es una enfermedad frecuente en las personas adultas, el Parkinson, que empiezan a temblar. Es una, ¿no? Y de hecho les va a tocar seguramente a ustedes hacerle una prótesis de pronto a un paciente que tiembla la mandíbula también, ¿sí? Y ahí va a ser todo un reto colocar un elemento que no se mueva tanto porque se puede hacer daño al paciente, ¿no? Les va a tocar ver a uno que otro paciente con Parkinson también. Es un poco triste, tiene grados, ¿no?
Las neuronas dopaminérgicas, es decir, las neuronas cuyo neurotransmisor primario, si se dan cuenta, este concepto dice, las neuronas dopaminérgicas trabajan con dopamina, pero no es exclusivo, también pueden trabajar con algún otro neurotransmisor, y es por eso dice, neuronas cuyo neurotransmisor primario es la dopamina, ¿no? Estarán presentes mayormente en el área tegmental vertebral del cerebro, que tiene control de lo que es la motilidad. ¿Está bien? La sustancia negra es el importante. Dopamina, más información, por eso les decía que es pesado, porque esto es letra, pero sepan que existe, sepan que cada neurotransmisor tiene sus funciones específicas, tiene neuronas específicas donde trabajan, y que esto es hablar demasiado. Cada una de ellas puede estar relacionada con ella, ella es un mundo aparte, cada una de ellas puede ser un trabajo de investigación, cada una de ellas puede ser un libro. Entonces nosotros vemos simplemente criterios generales, ¿está bien? Las neuronas dopaminérgicas pueden dividirse en 3 grupos, ¿ves? Reguladoras del movimiento, reguladores del comportamiento emocional, reguladores de las funciones de relación del córtex prefrontal, tales como la cognición, el comportamiento, y de ahí también puede estar relacionado con el Alzheimer, ¿sí? No solamente el Parkinson. Y niveles bajos de dopamina causan depresión, enfermedad de Parkinson. Los niveles altos pueden estar asociados a la esquizofrenia, ¿no? Delirios de persecución. También tiene un proceso de producción, almacenaje, para que pueda ser liberado en neuronas, especialmente que trabajan con estos neurotransmisores. La noradrenalina, lo mismo, se localiza en la parte del cerebro, protuberancia, sistema límbico, ¿ven? Bulbo raquídeo, neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Esto tiene que ver con el sistema digestivo. No se preocupen tanto por todo esto, pero es conocimiento general. Ya les he dado los tips de lo que a mí me interesaría que ustedes repasen, ¿no? Es sintetizada a partir de una serie de pasos enzimáticos en la médula suprarrenal y neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático a partir del aminoácido tirosina. ¿Ven? Siempre tienes algo a partir de que tengas que formar. Y si falta esto, déficit de noradrenalina. La norepinefrina o noradrenalina es liberada cuando hay una serie de cambios fisiológicos activados por eventos estresantes, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina, cuando te peleas o tienes capacidad de escape, es el que te ayuda a que estés bien despierto y puedas tomar acciones más rápidas, ¿no? Los de huida, por ejemplo. En eventos obviamente caóticos, por supuesto. Entonces te activa, ¿no? Cuando discutes enérgicamente, ¿qué liberas? Neurotransmisores que te hacen poner más terco todavía, ¿no? ¿Sí o no? Y te hace pelear. En los hombres es muy frecuente, ¿no? ¿Quién no se ha peleado? Yo me he peleado un montón en el colegio nomás. Cuando eres joven no piensas. El hombre es cavernícola por naturaleza. Es más cavernícola por naturaleza. Entonces reacciona, ¿se han dado cuenta? Reacciona de una forma distinta, más agresiva, ¿no? No somos nosotros, es culpa de los neurotransmisores. Fíjense, noradrenalina estimula liberación de las grasas acumuladas a partir del control, tiene un montón de funciones, ¿ve? Liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, el líbido, el apetito, el metabolismo corporal, o sea, el sistema nervioso lo controla casi todo. Y el endocrino es el siguiente, las hormonas. 2 controles tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Bajos niveles de noradrenalina pueden provocar cuadros depresivos, noradrenalina. De hecho, uno de los más importantes con las depresiones que yo personalmente no creía, si gustan le toman foto y lo van repasando ahí, pese a que está en su texto también, es esta. Yo no creía hasta hace un tiempo atrás, ya vamos terminando, no me voy a pasar el tiempo, pero quisiera contarles algo para que ustedes entiendan un poco. Yo no creía mucho en los estados de depresión. ¿Por qué? Porque yo decía, pero para estar deprimido primero tienes que estar sin saber qué hacer. Yo decía, mientras tú estás ocupado o la necesidad de trabajar o de hacer alguna cosa cuando eres joven,
a veces evita que te deprimas, pero no. Después de un tiempo, bueno, eso era antes, ¿no? Antes de estudiar un poco. Pero después me di cuenta que hay mucho estado de depresión y hoy en día, como la mayor cantidad de gente hemos aumentado en población, entonces hay alta cantidad de depresión. La depresión para mí es algo actitudinal. Primero tienes que tratar de sentirte bien para estar bien y tienes que buscarle razones para lograr hacer cosas. ¿Está bien? Para mí sigue siendo importante. Pero sí había estado relacionado con déficit de algún neurotransmisor. Y cuando leí después de un tiempo, para venir a dar clases, por ejemplo, había unos fármacos que unos pacientes míos tomaban. Eran recaptadores de serotonina. Porque los bajos niveles de serotonina te predisponen mayor o frecuentemente a los estados de depresión. Bajos niveles de serotonina. Tu cerebro, cuando está con cosas muy negativas dentro de sí, por eso hay que tratar de ser positivo y hay que decir que yo puedo, yo debo lograrlo, sí puedo hacerlo, ¿no? Lo que le digas a tu cerebro lo vas a hacer, aunque no lo crean ustedes. Entonces, cuando tú eres muy negativo y le dices que no vas a poder porque esto, por lo otro, entonces pueden bajar los niveles. Y hay personas, o había habido personas, jóvenes especialmente en la adolescencia, entrando a la adolescencia y a la juventud, donde todos esos tipos de situaciones que van viviendo, porque antes te peleabas en el colegio, te ibas a la casa y se pasaba el asunto. En cambio ahora estás con el teléfono y dices, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué esto? ¿No? Entonces todo el día estás conectado y estás pendiente de todo eso. Y eso puede hacer esto en las emociones. El punto está que muchos de mis pacientes, especialmente jóvenes, tomaban recaptadores de serotonina. Y después, al hacer las historias clínicas, yo preguntaba cuál era la razón, y es que estaban deprimidos. Y les daban, o se utiliza en psiquiatría, porque no solamente psicología, sino también la psiquiatría no atiende solo loquitos, sino atiende a todas estas personas para ayudar. Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿quién te atiende para superar eso? Cuando te golpea muy duro. Entonces puedes ir al psiquiatra también. Y a veces te medican. Yo siempre voy por lo natural, no me gusta mucho utilizar la medicación, pero cuando es necesario, es necesario. Pero fíjense esto, hay fármacos que te ayudan a recaptar la serotonina cuando tus niveles están muy bajos de serotonina, porque esos neurotransmisores pueden influir en los estados de depresión. Entonces, ¿quién ha determinado eso? Los trabajos de investigación, que hace que cierto tipo de neuronas tienen que recibir cierta cantidad de este neurotransmisor como la serotonina para cumplir cierto tipo de actividades, y eso te influye en el estado de ánimo, aunque no lo creamos. Personalmente yo no lo creía, pero sí existen fármacos entonces que se recetan a muchos, les recetan recaptadores de serotonina, y es por esta razón. Fíjense, principales funciones de la serotonina están el apetito, ¿sí? Fíjense, el apetito, hay varios que controlan el apetito, la saciedad, de equilibrar el deseo sexual, el control de la temperatura corporal, actividad motora y las funciones proprioceptivas y cognitivas. Pero tiene mucho que ver con el estados de depresión. Este es uno de los principales neurotransmisores. Eso no nos interesa mucho, pero sí ustedes sepan que los pacientes que van a acudir a sus consultas son seres humanos, tienen problemas. No sé si les he contado, en el 9 de abril una persona vino, el odontólogo le atendió, terminó mal, terminó en emergencias porque perdió el conocimiento y todo eso. Le inyectaron una cosa de fármacos que fue irregular. Cuando yo hice el seguimiento, el paciente había tenido un problema. Se estaba separando de su esposo, pero como tenía la cita, había ido. Le dio un shock histérico. Entonces, recuerden que a la persona que ustedes están atendiendo es un ser humano. ¿Y qué ser humano no tiene problemas? Si ustedes los tienen antes del parcial. ¿O no? Antes de cada parcial están con problemas ahí, ¿no? Pero esos problemas son mínimos, van a pasar. Hay otros problemas que tienen problemas serios. Entonces, de hecho, el odontólogo tiene mucho de psicólogo, porque el paciente viene y te cuenta un montón de... Si yo les contara las historias, pero no puedo. Pero tengo un montón de historias que contarles, porque el paciente viene y me habla, me cuenta, y yo les doy. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y luego le explico el tratamiento, ya es suficiente, vamos.
¿no? Pero sepan que es un ser humano y que tiene o que puede estar atravesando con algo y tal vez pueda ocurrir algo en el consultorio. No lo quiero, ¿no? Pero puede haber bajos niveles. Fíjense, se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, constituye un precursor de la hormona pineal, de la melatonina, el vecino regulador del reloj biológico. ¿Sí? Todo eso. ¿Okay? Si gustan, le toman foto. Luego el GABA. Y con esto ya termina. Ahí ya casi termina. ¿Ve? El GABA, neurotransmisor inhibidor, no lo olviden. Fíjense en qué tipo de enfermedades está presente. ¿Lo ven? Un montón. La deficiencia de GABA tiene relación con alteraciones, un montón de patologías. Ya que le están tomando fotos, se pasan entre ustedes. Compártanse, ayúdense entre ustedes, ¿no? Si alguien tiene las fotos. Yo sé que a veces es difícil, tu corazoncito te dice, tu diablito te dice, no lo hagas. Pero entre ustedes, ¿no? Fíjense el glutamato, principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Bajo niveles de glutamato implican una disminución del rendimiento tanto físico como mental. ¿Ves? ¿Cómo pueden obtener más glutamato para el examen? Para rendir mejor. ¿Listo?